Hola amigos, en este video vamos a ver cómo solucionar este problema que sale seguido. Bueno, lo mencionan mucho en mi canal, que es cuando es bad arguments to add the items to list. Bueno, ese error es porque se introduce un dato no válido a la lista. Entonces voy a mostrarles cómo sucede regularmente y cuál es el motivo. Bueno, para las pruebas vamos a usar un text box, ¿no?, y un botoncito solamente. Eso es lo único que vamos a agregar. Bueno, vamos a recuperar una variable que vamos a llamar lista, la cual inicializa así. Y para ver los elementos vamos a ponerlos aquí, para que se arregle. Y le vamos a poner en el botón, cuando se dé clic, lo que hacemos es que en la lista se añadan los elementos a la lista list, y el ítem pues va a ser lo que tenga el text box en su atributo .text. Aquí está. Y una vez que los agregue, lo único que hacemos es que la lista los tenga. Entonces, lista elements, y le pasamos la lista. Se supone que esto debe funcionar correctamente. Entonces, podemos verlo en el emulador. Vamos a ponerle Q. Y ya le agrego E. Y le agrego, así que vamos, ya las va agregando. Okay. Bueno, esto es normalmente como debe funcionar. Digamos que voy a cambiar a este, voy a cambiarle phone volt, nomás para que el emulador se refresque. El error da cuando la variable a la que le estamos añadiendo datos no es una lista, como por ejemplo que esta valiera 9. Un número, un texto, un color, etcétera. Algo que no sea una lista nos da ese error, como aquí vamos a agregar una S y le damos. Y nos aparece que la operación para añadir ítems no fue válida. Para que lo vuelvan a ver. Aquí nos aparece, la operación no fue válida. Es porque el valor no es una lista, entonces por lo cual no la puede agregar. Entonces, cuando a ustedes les sucede este error, deben checar eso, verificar que la variable a la que están añadiendo sí contenga una lista para que se le pueda agregar. Esto sucede mucho en errores cuando usan una TinyDB. Esta. En ese caso, cuando uno agarra y obtiene los valores, por ejemplo, aquí digamos que vamos a irlos obteniendo de aquí con un tag de base prueba, así más o menos. Y el valor por default le tenemos lo que es un 9 o un número o un texto. Aquí puede ser que sí tengamos que la variable esté inicializada en una lista vacía, pero cuando le obtenemos los valores de la TinyDB marca ese error, porque miren, vamos a intentarlo. Como esta tag está vacío, va a obtener por default este valor. Nos va a marcar el mismo error. R, bueno, aquí no me vale el teclado. Y vean, marca el mismo error que no lo puede añadir. Aquí lo pueden ver. En caso de que si tuviera una lista vacía por valor de default, entonces si nosotros le damos a agregar, la agrega correctamente. Bueno, luego puede ser que ustedes sí tengan correctamente esta función del getValue, pero cuando ustedes le hicieron un storeValue a la TinyDB, metieron un valor incorrecto, como por ejemplo, vamos a hacer que en el botón 2 se usó del TinyDB el storageValue con el mismo tag, pero en vez de meter una lista, tenían otra variable que se llama lista2, pero esta tenía un número. Entonces ustedes agarran y aquí ponen el valor. Entonces, esto, cuando se da clic, el storeValue tiene un valor ya puesto que no es una lista, sino es un número. Entonces, cuando el getValue lo obtiene, no obtiene este valor por default porque no está vacía el tag. Entonces, toma el valor de la lista que era un 6. Entonces, aquí pueden ver que nos va a dar un error. Primero, le metemos un valor no lista, y luego intentamos agregar y nos marca ese error. Entonces, la solución es estar verificando que a la lista que le estamos añadiendo los ítems sí sea una lista, ya sea que esté vacía o que ya te contenga datos. Eso no hay ningún problema. Bueno, eso es todo amigos, espero que sea de ayuda. No olviden compartir y activar la campanita para que les notifique cuando haya un nuevo video. Bueno, eso es todo, bye.